Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, pues les cuento que ya cerraron operaciones dentro del dólar en el mercado colombiano y como podemos observar en pantalla tiene un precio de 3.858 pesos y durante la jornada pues estuvo volátil en las primeras horas de la jornada. Se mantuvo en alza, progresivamente fue bajando levemente y subiendo de nuevo levemente y pues termina pues a la baja el dólar durante la jornada que tiene pues un promedio diario de 3.873 pesos. Recordemos entonces que la divisa abrió en 3.870 y alcanzó un máximo de 3.887 y un mínimo de 3.853 mostrando una leve tendencia bajista a lo largo de la jornada. Como podemos ver, pues el gráfico refleja un inicio de descensión al alza durante las primeras horas, pero luego el precio perdió impulso y descendió de forma gradual, ubicándose por debajo del nivel de apertura hacia el cierre. El monto total negociado fue de 956,58 millones de dólares en 1.449 transacciones, mientras que la TRM vigente es de 3.860 pesos, prácticamente en línea con el promedio del mercado. Y a propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa en la sesión. Bueno, con una devaluación de 15 pesos, medida por precio promedio, finaliza la primera jornada de la semana del mercado cambiario. Tenemos algo de devaluación en Colombia muy modesto. Sin embargo, en la región sí se dan devaluaciones, digamos, por destacar en el peso mexicano, por ejemplo, tenemos un 0,64% arriba, que digamos es un número interesante, un tanto por encima de los promedios a los que estamos acostumbrados. 18,61 pesos mexicanos por dólar de los Estados Unidos. En el caso del peso chileno, cerca nuevamente de los 950 pesos, 946. Vemos si este punto actúa como resistencia luego de las caídas recientes, pero tenemos algo muy cercano al 1% de devaluación, que para una divisa en un solo día pues es relevante, es significativo, muy importante. Real brasilero 5,38 reales brasileros por dólar, devaluación del 0,5% también, importante y por destacar en un escenario del que hemos venido hablando, que por ejemplo el índice DXY, que mide esa fortaleza o debilidad del dólar estadounidense, ya lleva aproximadamente 2 semanas en dirección claramente alcista, que es cuando pues consideramos que en la medida en que las correlaciones se mantengan, no sería nada raro, o sea, o tiene mucha probabilidad este mes observar cotizaciones por encima de los 3.900, incluso no se descartaría por encima de los 3.950 pesos antes de finalizar este mes, que son digamos que los pronósticos que en principio se realizan en la medida en que hay algún tipo de rezago o lag pues, que se pueda dar en esa relación que hay con los mercados financieros externos. Por lo menos para Colombia hoy en promedio algo de devaluación, pero el movimiento no es muy fuerte, no tanto como México, Brasil o Chile, que son los mercados que seguimos. Hoy seguimos digamos que un comportamiento un poco más parecido al Perú, donde hay algo de revaluación modesta, pero una revaluación del 0,2%. Entonces, en este orden de ideas, pues la dinámica de hoy de los mercados, correcciones fuertes en tecnología. Digamos que hemos hablado en muchas ocasiones de esos máximos históricos que venimos registrando, de los niveles, digamos, entre comillas, si se pudiera decir así, o excesivos en indicadores como los price earnings o la relación precio-valor en libros, incluso valoraciones por múltiplo EBITDA, realmente indican que las acciones, si hablamos de Estados Unidos, por lo menos en el sector de tecnología, están sobrevaloradas, y esas correcciones importantes que se puedan dar, como se dieron hoy en títulos como los de Palantir, por ejemplo, entre otros, contagian el resto del mercado. Es decir, que es posible que una buena cantidad de inversionistas haya decidido salir a liquidar sus posiciones
o vender esas operaciones en largo. Y pues una noticia curiosa o no tan curiosa, y es como el señor Michael Burry conocido pues ampliamente por operar en corto en la crisis del 2008 que finalmente se le dio, pues ha salido a comprar opciones put en acciones de los Estados Unidos, en algunas acciones, en algunos sectores, pronosticando o considerando él que es posible que el mercado se devuelva y tal vez esas opciones puedan llegar a tener un valor muy muy importante en la medida que el mercado se caiga. Entonces son varios elementos que hay que tener en cuenta. Siempre hemos dicho acá, llevamos más de un año invitando a la prudencia, ojo con el tema del apalancamiento. Si el mercado es alcista, no hay otra opción que operar en largo, pero con unos stop loss muy ajustados. No obstante, hoy algunas acciones abrieron con gap, una brecha importante que activa el stop loss más abajo de lo que uno lo había considerado. Entonces, tal vez el intradía, pasar con posiciones fin de semana o no es tan recomendable o de un día para otro incluso. Y todo ese escenario, pues digamos que hablando del mercado de divisas o volviendo a este mercado, pues normalmente cuando esto sucede o se dan momentos de nervios, de miedo, de volatilidades que se incrementan sucesivamente, usualmente el refugio, pues si bien es cierto, el oro ha actuado como esto, pues el dólar estadounidense, a pesar de todos los cambios geopolíticos que se vienen dando en el mundo, si uno aterriza, por ejemplo, en Colombia, las personas, el público, sigue confiando y preferiría en momentos complicados o difíciles tener su dinero en dólares, que es tal vez lo que puede pasar en el muy corto plazo. En el plano internacional, les cuento que el dólar alcanzó el martes un nuevo máximo de 4 meses frente al euro, a medida que las divisiones en la Reserva Federal generaban dudas sobre la posibilidad de otro recorte de tipos este año, mientras que la aversión al riesgo llevó a los inversores a buscar refugio en divisas estadounidenses. Mientras tanto, la libra esterlina se desplomó después de que la ministra de Finanzas británica señalara la necesidad de tomar decisiones difíciles en su próximo presupuesto. El sentimiento general del mercado se tornó notablemente más pesimista, con caídas en las bolsas y un aumento en la demanda de bonos gubernamentales, mientras que las divisas refugio como el yen y el euro y el franco suizo se mantuvieron estables. Bajo este texto, así cerró el dólar estadounidense durante la jornada, que como vemos tiene un avance significativo de 0,31% y se ubica en 100,19 unidades pues al cierre de esta jornada, tal y como estamos observando. En noticias internacionales les cuento que el gobierno de Donald Trump informó que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad en noviembre, debido a la parálisis presupuestal que lleva un mes en curso. El gobierno de Donald Trump informó el lunes que la ayuda alimentaria de la que se benefician unos 42 millones de estadounidenses se reducirá prácticamente a la mitad de noviembre, ello por la parálisis presupuestaria que lleva un mes en curso. El gobierno utilizará 4.650 millones de dólares de un fondo de emergencia para financiar los pagos relacionados con el programa SNAP, el principal de ayuda alimentaria pública en Estados Unidos, lo que cubrirá aproximadamente el 50% de las ayudas de los hogares elegibles, según afirmó un funcionario del Ministerio de Agricultura en documentos judiciales. El Ejecutivo, según estos documentos presentados ante una corte federal de Rhode Island, no completará el faltante con otros recursos. Este anuncio sigue a una decisión de un juez federal de Providence, uno de los dos que ordenaron la semana pasada al gobierno utilizar fondos de emergencia para garantizar la continuidad del programa SNAP. La administración Trump afirma que el programa se está quedando sin fondos después de un mes de cierre del gobierno, ya que demócratas y republicanos no logran ponerse de acuerdo para adoptar un nuevo presupuesto y se culpan mutuamente por la crisis. El bloqueo de los demócratas a un proyecto de ley de presupuesto provisional alcanzaría su día 36 el miércoles, de no mediar acuerdo, y el actual cierre gubernamental sería el más largo en la historia. En el centro de la disputa está el dinero para ayudar a los estadounidenses a cubrir el seguro de salud bajo la Ley de Ciudadano de Salud Asequible, mejor conocida como Obamacare por el expresidente Barack Obama. Esos subsidios, que son un salvavidas para más de 20 millones de personas, están programados para expirar a fin de año y a menos que el Congreso actúe, las primas de seguros médicos se dispararán cuando el nuevo periodo de inscripción comience el sábado.
La rentabilidad del Tesoro a 10 años cayó el martes mientras los inversores analizaban el estado de la economía y esperaban el discurso de la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman. Es probable que el cierre del gobierno estadounidense continúe esta semana, lo que retrasará la publicación del informe Holtz, según indicó Commodities Bank de Australia en una nota diaria. Los inversores han tenido dificultades para evaluar las condiciones económicas debido al retraso en la publicación de informes, incluido el informe de empleo de Estados Unidos de octubre, y su atención se ha centrado en los datos de nóminas de ADP. En otras noticias económicas, el índice ISM de manufactura de octubre no alcanzó las expectativas, situándose en 48,7% en lugar de 49,3% que estaba previsto. Los funcionarios de la Reserva Federal, incluida la gobernadora Lisa Cook, han expresado incertidumbre sobre la dirección que tomará el Banco Central en cuanto a los recortes de tipos de interés de diciembre. Cook dijo que se alineó con la votación de 10-2 en el Comité Federal de Mercado Abierto para reducir las tasas de interés de referencia del Banco Central en 1/4 punto porcentual. Bajo este contexto, de esta manera cerraron los bonos del Tesoro durante la jornada que, como podemos observar en pantalla, el bono a 2 años retrocedió 9 puntos básicos y se ubicó en 3,582%, mientras que el bono de referencia a 2 años bajó levemente 2 puntos básicos, ubicándose en 4,08%. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo cayeron más del 1% el martes, ya que la decisión de la OPEP+ de pausar los aumentos de producción en el primer trimestre del próximo año, junto con los datos manufactureros débiles y un dólar más fuerte, lastraron el mercado. En una sesión anterior, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados conocidos como la OPEP+, acordaron un pequeño aumento de la producción de petróleo para diciembre y una pausa en los aumentos durante el primer trimestre del próximo año. A pesar del descenso actual de los precios del petróleo, las sanciones contra las empresas rusas Rosneft y Lukoil podrían seguir proporcionando cierto apoyo a los precios a corto plazo. Esto fue lo que afirmó un analista independiente de Tinateng. Mientras tanto, el dólar se mantuvo cerca de su máximo entre cierres, ya que la división en la Reserva Federal sobre si recortar o no los tipos de interés nuevamente en diciembre llevó a los operadores a moderar sus apuestas en la bajada de tipos. Recordemos que un dólar más fuerte encarece los activos cotizados en dólares para quienes poseen otras divisas. En Asia, la actividad manufacturera de Japón se contrajo en octubre al ritmo más rápido en 19 meses debido a una caída de la demanda en sectores clave, como por ejemplo el automotriz y el de semiconductores, según reveló una encuesta del sector privado. Los participantes del mercado esperan ahora los últimos datos de inventarios estadounidenses del Instituto Americano de Petróleo, que se publicarán hoy. Y además, una encuesta preliminar de Reuters indicó que se preveía un aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos la próxima semana. Bajo este contexto, así se comportó el petróleo durante la jornada. Vamos a ver cómo le fue a el petróleo de referencia Brent, que bajó 0,48% levemente, de más de 31 puntos básicos y se ubicó en $64.59, bajó de esos 65 que había logrado en jornadas anteriores, y por su parte el WTI todavía se mantiene sobre ese valor de los $60 desde la semana pasada y hoy baja levemente 0,46%, aunque no baja todavía de los $60, es decir, más de 28 puntos porcentuales, ubicándose en $60.77 al cierre de esta jornada. En otras noticias, les cuento que la República Dominicana informó este lunes que pospuso para el 2026 la cumbre de las Américas previstas para diciembre tras un cuidadoso análisis de la situación de la región sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe. República Dominicana informó el lunes que pospuso para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas prevista para diciembre, tras un cuidadoso análisis de situación en la región, sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el huracán Melissa. El evento estaba pautado del 1 al 6 de diciembre de 2025.
Los organizadores informaron que harán nuevas consultas sobre la fecha e indicaron que ampliarán el diálogo para incluir a los nuevos gobiernos democráticamente electos que surjan. Venezuela, Cuba y Nicaragua ya habían sido excluidos para esta edición, como ocurrió en la anterior por considerar los regímenes dictatoriales. México y Colombia declinaron su asistencia en rechazo a esta medida. Estados Unidos desplegó en agosto buques militares, aviones de combate, un submarino y miles de soldados para supuestas operaciones contra el narcotráfico, con Venezuela como principal objetivo. A las maniobras se unirá en los próximos días el portaaviones más grande del mundo. Han hundido numerosas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que Washington asegura están relacionadas con el narcotráfico. Más de 60 personas han muerto en las maniobras, a medida que crece la tensión en la región, especialmente con Venezuela y Colombia. Caracas insiste en que el objetivo principal es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de encabezar un cártel de la droga. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el fin de semana que estimaba que los días de Maduro en el poder estaban contados, aunque minimizó los temores a una guerra inminente. El Caribe además fue golpeado recientemente por el huracán Melissa, el más potente que ha atacado a la región en casi un siglo. Dejó unas 70 muertes y amplia destrucción, sobre todo en Jamaica y Haití. 7 países musulmanes reunidos el lunes en Estambul para discutir el futuro de Gaza pidieron que el territorio sea gobernado exclusivamente por palestinos y rechazaron cualquier forma de tutela externa. 7 países musulmanes se reunieron el lunes en Estambul para discutir el futuro de Gaza. Tras el encuentro en el que participaron Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía, pidieron que el territorio sea gobernado exclusivamente por palestinos y rechazaron cualquier forma de tutela externa. Es necesario reconstruir Gaza y que la población regrese. Es necesario sanar sus heridas. Pero como mencionaste, francamente, nadie quiere ver que surja un nuevo sistema de tutela mientras se hace esto. El ministro expresó además su deseo de una pronta reconciliación entre el movimiento islamista Hamas y la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, lo que permitiría, según él, fortalecer la representación palestina en la comunidad internacional. Hamas está preparado para transferir la autoridad de Gaza a un comité compuesto por palestinos. Estos arreglos estarán sujetos al tiempo y a la provocación, en la medida en que protejan los derechos del pueblo palestino. El canciller turco señaló que la creación de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, en la que Turquía desea participar, requerirá tiempo. Según el plan de Donald Trump sobre el que se basó la tregua, esta fuerza estaría compuesta por tropas de países árabes y musulmanes y se desplegaría conforme las fuerzas israelíes se retiren. Sin embargo, el canciller israelí Gideon Sa'ar ha advertido que solo países considerados imparciales podrán integrarla. Israel considera a Turquía demasiado cercano a Hamas y ha expresado en varias ocasiones su rechazo a que Ankara participe en la fuerza de estabilización. Como muestra de la desconfianza, un equipo turco de rescate enviado para colaborar en la búsqueda de cuerpos en Gaza sigue esperando autorización para entrar al territorio palestino, según Ankara. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Los invitamos a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.